Bienvenidos, esto es Reeducando tu Mente. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este episodio del podcast de Reeducando tu Mentrek. Como siempre, los saludamos. Un servidor y mi compañera y amiga Diana. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, nuevamente. hola Eduardo, muchas gracias, estoy bien y feliz de estar aquí de nuevo. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bien, también yo estoy muy feliz y ahora vamos a tocar un tema que justo comentábamos en el episodio anterior, que es el de la culpa. Un tema también bastante interesante, sobre todo porque en algún momento pues hemos experimentado, ¿no, Diana? Así es, todos la hemos experimentado y aquí lo interesante es que a veces no nos damos cuenta. No sé si se han preguntado cómo es que llegamos a de repente a sentirnos tan mal, a no saber ni qué tenemos y nos estamos etiquetando y de repente nos damos cuenta de que nos estamos sintiendo culpables, ¿no? Es correcto. Hay que empezar a identificar, yo creo que viene muy bien, primero que nada, qué es la culpa, porque a partir de ahí pues tenemos que ir formulando algunas recomendaciones que lo haremos a través en el desarrollo del episodio, ¿no? Pero viene bien tener como una definición, como tal la culpa es un sentimiento, es algo que solemos estar definiendo como ese sentimiento que es desagradable, pero que nace o se va originando a través de una sanción o un castigo, ¿no? Es como si alguien o nosotros mismos estuviéramos señalándonos o acusándonos o incluso condenándonos, perdón, por algo que hicimos o por algo que no hicimos o por algo que probablemente tendríamos que hacer, ¿no? Pero como tal, la culpa hay que tenerlo muy claro, que a pesar de que es un sentimiento y que no es agradable, pues es una elección, es algo que justo comentábamos, ya no te acuerdas, de la parte de que la culpa como tal la vamos eligiendo nosotros y la experimentación y el nivel de culpa que podamos llegar a sentir, pues dependerá definitivamente de esa elección que nosotros vamos haciendo, ¿no? Pero es importante también que conozcamos qué hay detrás de la culpa. Es decir, ¿por qué se va dando este sentimiento tan desagradable y por qué algunas personas lo viven con un nivel más fuerte, algunas otras personas ni siquiera lo experimentan tan fuerte? No sé, supongo que algunos de ustedes, de todos los que nos escuchan, han envidiado a veces hasta a personas que tienen un nivel de culpa ante situaciones muy específicas muy bajo, ¿no? Y decimos, es que ¿cómo puede ir por la vida sintiéndose tan libre, tan tranquilo? Bueno, pues precisamente por lo que existe detrás de este sentimiento tan desagradable que es la culpa. ¿Y qué existe detrás como tal? Punto número uno, la cultura, la sociedad, ¿no? Incluso en algunos puntos la culpa tiene detrás situaciones que tienen que ver con creencias religiosas, situaciones que tienen que ver con un sistema de creencias. Recordemos que el sistema de creencias, todas las personas tenemos establecido un sistema de creencias, pero que se ha ido formando a través de los años, a través de cómo fui educado, a través de cómo fui formado, sobre todo en el ambiente en que me desarrollé, en el tipo de familia, en las creencias en cuanto a hábitos, costumbres que se vivían en el entorno familiar donde yo crecí, ¿no? Y evidentemente también con las situaciones agradables y desagradables, es decir, éxitos, fracasos que yo pueda ir experimentando. Entonces, todo eso está detrás de este sentimiento tan desagradable que es la culpa. Y evidentemente eso hace que cada uno de nosotros la experimentemos en niveles distintos, porque cada uno de nosotros tenemos un sistema de creencias muy diferente, muy distinto, y que además, como desde un principio lo hemos comentado en nuestro podcast, en los primeros episodios, pues algo que es fundamental y que también está detrás de lo que es este sentimiento de culpa son los deberías, ¿no? El que todo mundo me debe de aceptar, el que todo debería ser perfecto y además el que todo debería de ser cómodo para mí. Entonces, imagínense toda esta mezcla de conceptos que les estoy dando, lo que pueden desarrollar en esta situación de culpa. Y bueno, como lo hemos estado diciendo, importantísimo que identifiquemos
todo lo que genera ese sistema de creencias, la cultura, la sociedad, en mis pensamientos, para que experimente la culpa como la he llegado a experimentar. Diana. Así es, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo interesante de la culpa? Que la tenemos tan normalizada que no nos damos cuenta que es culpa, solo sabemos que nos sentimos mal, pero no, a veces no le podemos dar el nombre. Esta es una de las emociones más difíciles de identificar, porque claro que tenemos este sistema de creencias del que hablas y pensamos que que las cosas así son, ¿no? Es como, son las reglas implícitas que tenemos dentro de nuestra cabeza y nos decimos cosas como, sobre todo las etiquetas, ¿no? No sé si recuerdan los pensamientos de condena, nos ponemos muchas etiquetas. Creo que tú hablabas del que mata un perro y ahora es mataperros, pero por ejemplo, hago algo que no es lo que mi familia me enseñó y entonces de alguna manera ya soy un traidor. Pero yo no estoy pensando que soy un traidor, solo pienso que está mal lo que hice cuando en realidad no hay una regla, una ley que diga que yo tenga que actuar de esa manera. Simplemente se me enseñó que así era y cuando no actúo de esa manera o algo se sale de la norma, ¿no? De la realidad en la que he vivido, me siento mal, me siento culpable. Entonces, a ver, la culpa se crea en dos etapas. Primero, yo hago algo mal o algo que creo que está mal y luego yo decido que eso que hice fue algo horrible, fue algo terrible. Ajá, ok. Muy bien, Diana. Perdón, te interrumpí. Adelante. No, sí, lo que decía es que yo primero hago algo mal, ¿sí? O algo que me enseñaron que está mal, porque a veces no está mal, a veces simplemente estoy tomando una decisión distinta a lo que me enseñaron que debería de tomar, y entonces empiezo a culparme, ¿no? Me siento como que algo no está bien en mi vida, como que hay algo ahí raro, que no voy por el buen camino, ¿sí? Y me etiqueto de cosas que normalmente estas creencias vienen de la familia, ¿no? Normalmente pienso que mi papá me diría esto, que mi mamá me diría esto, que qué van a decir de mí mis tíos o mi abuela, ¿no? Y Exacto. sí, pero depende mucho del contexto en el que he crecido y el sistema de creencias que se ha formado. Entonces, las personas que se autoculpan suelen juzgarse mucho a sí mismos más duramente que a otras personas que cometen algo similar, ¿no? Por ejemplo, si yo me han dicho como, no sé, yo grité, ¿no? Y mi familia suele gritar, entonces yo como que yo soy la loca por estar gritando, pero cuando mi familia grita pienso, bueno, ellos así son, ¿no? O sea, como que me juzgo más a mí mismo que a otros, me hablo con menos cariño, menos amor y menos comprensión a mí que a otros. Ese es un punto bien importante. A mí me pasa muy seguido con algunos pacientes. La parte de que hasta les comento, ¿no? Les digo, es que yo creo que ni tu peor enemigo, si es que tienes algún enemigo, te puede juzgar con tanta severidad como lo haces tú, ¿no? Y Ujú. entonces, tal cual como tú lo comentas, con las personas, con los demás, nos vamos la vida justificándolos, ¿no? Pero con nosotros, de verdad parece que hay una ausencia de cariño y de afecto hacia uno mismo, que nos juzgamos con una vara mucho más fuerte y con una severidad que es tremenda, ¿no? Y fíjate que Así algunos es. pacientes y algunas personas, y yo creo que muchos de los que nos escuchan, se preguntarán si sirve de algo la culpa. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto con eso, Diana? Vale, nos enseñan que la culpa sirve porque confunden lo que es arrepentimiento con culpa y de hecho la culpa se toma como algo correcto, ¿no? Si tú estás arrepentido realmente tienes que sentirte culpable, eso es lo que te enseñan. Y hace rato hablabas de las religiones, ¿no? En las religiones no digo que sean malas, obviamente, ¿no? Creo que siempre tienen un contexto de mejorar como personas, pero a veces nosotros no entendemos bien lo que se nos quiere decir. Entonces empezamos a pensar que para poder realmente ser perdonados, ¿no? Ya sea por la persona a quien ofendimos o por nosotros mismos o por alguien más grande, tenemos que sentirnos culpables. Y yo les diría, no se tienen que sentir culpables, porque la culpa no te va a llevar a resolver tus problemas, ¿sí? No es funcional. O sea, tus problemas de comportamiento, ¿no? Si yo me porté grosera o que yo que se le robé a alguien o le insulté a alguien o contribuí a que se sintiera mal,
y me siento culpable, empiezo a etiquetarme como una mala persona. Y como ya les había comentado antes, si yo pienso realmente que soy una mala persona, voy a seguir actuando como una mala persona y voy a pensar que no puedo salir de ahí. ¿Sí? Eso es culpa. Ahora, si estoy arrepentido, bueno, pienso que lo que hice no me gustó, no me hizo sentir bien y no hizo sentir bien a esta otra persona, entonces no voy a seguirlo haciendo y empiezo a buscar soluciones. ¿Qué puedo hacer para no seguirlo haciendo? ¿Sí? Eso es el arrepentimiento. Desde la culpa estamos como en las arenas movedizas atrapados en lo malo que soy, lo mal que lo hice y lo que no debía haber hecho y como muy atrapados en el pasado. Esto va muy ligado un poquito a la depresión, ¿no? Porque nos vamos hacia el pasado y ahí nos quedamos atorados en todo lo que no debió de haber sido. Claro, me parece muy, muy interesante el cómo lo estás explicando, Diana. A mí me queda clarísimo que eres una experta con el tema de la culpa, digo, no porque tú lo sientas a menudo, sino por la solución a la que llegas junto con los pacientes en estos puntos, ¿no? Tienes toda la razón. Nos debe de quedar claro que la culpa no trae absolutamente nada positivo. Creo que la analogía ahí que haces metafóricamente con las arenas movedizas es muy buena, ¿no? Porque parece que te estás moviendo, parece que vas Ujú. logrando avanzar, pero realmente no lo No, estás solo te estás haciendo. hundiendo más. Claro, lo dijiste muy bien, es parte del pasado y el pasado sabemos que nos lleva a desarrollar situaciones depresivas, ¿no? Y también justo cuando comentabas lo de las religiones, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Las religiones son positivas desde el sentido espiritual, desde el sentido que también tú dijiste de crecimiento personal. Sin embargo, y algo que ha causado cierta confusión, es que nosotros le damos una interpretación y la interpretación regularmente no es positiva. ¿Por qué? Porque la interpretación la estamos haciendo bajo inferencias de distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales o creencias irracionales que tenemos precisamente en nuestro sistema de creencias, ¿no? Y entonces vamos catalogando o vamos etiquetando algunas religiones como negativas cuando realmente lo negativo es la creencia y el pensamiento con que estoy juzgando o interpretando lo que cierta religión dice, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate cómo esto es bien interesante porque le estamos dando así como un ciclo, ¿no? Un ciclo negativo que no termina, porque al final de cuentas es, me parece mal esta religión, no creo en esta religión, pero soy de esta religión, y eso hace que no crea en la religión y no estoy de acuerdo con la religión. En fin, es un ciclo ahí medio complicado, pero muy importante los pensamientos que están ahí detrás de la culpa, ¿no? ¿Qué Así es. recomendaciones podemos dar, Diana, para el tema de la culpa? Bueno, primero cambiar los pensamientos, ¿no? Primero tenemos que identificar qué pensamientos estamos teniendo hacia nosotros mismos, cómo nos hablamos, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo que me aleja de la felicidad y de la tranquilidad y de la paz? Sí, entonces cambiarlo. Primero aceptar que me siento culpable, ¿no? O sea, identificar que no solo estoy arrepentido o arrepentida, que me estoy sintiendo culpable y que no me está llevando a nada bueno, perdón. Eh, entonces, a ver, los pensamientos asociados a la culpa siempre tienen que ver, como decía, con etiquetas, ¿no? Yo hice algo mal y entonces me etiqueto como una mala persona, como que valgo menos, como que eh, no, como que voy mal por la vida, ¿no? Y como que no puedo salir de ahí. Ahora, si yo en vez de pensar como algo que hice en el pasado me está afectando en el presente a mí, ¿sí? Algo que ya pasó me sigue afectando en el presente, pero porque yo lo estoy arrastrando del pasado al presente y decido seguirme acordando de eso y decido seguirme machacando con lo malo que soy y lo poco hábil para tratar con las personas, ¿no? Entonces, si en vez de pensar esto, decidiéramos conscientemente cambiar el pensamiento porque me equivoqué y soy un ser humano y los seres humanos tienden a equivocarse, ¿no? Con que nadie es perfecto y me doy permiso de haberme equivocado y de que aunque me siga esforzando en el futuro, probablemente me vuelva a equivocar. Sin embargo, eso no va a hacer que me dé por vencido, sino que me siga esforzando más, ¿sí? Porque aparte todo eso no nos define como personas, ¿estás de No, acuerdo? y eso, y sí, justo, a eso es a lo que voy, ¿no? Nosotros somos personas con muchas facetas. Si yo cometí un error con mis hijos,
bueno, yo no solamente soy madre o padre, yo soy un montón de cosas más. Yo soy hijo, también soy pareja de alguien, soy amigo de alguien, soy primo de alguien, soy profesionista, soy deportista, soy muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que ese pequeño error o gran error, como lo quieras ver, ¿no? ¿Cómo es que ese error que tuve con mis hijos me convierte a mí en un ser completamente incompetente? No sería realista verlo así, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver las cosas más desde arriba, ¿no? A como hacer más elástico este pensamiento, menos rígido, a eso me refiero. Y dejar de sentir lástima o enojo por mí mismo por los errores que he cometido, ¿sí? Porque por ejemplo, siempre pongo, bueno, me gusta poner el ejemplo de un drogadicto, ¿no? Alguien que se ve a sí mismo como drogadicto porque ha consumido drogas, si, mientras se siga percibiendo a sí mismo como un drogadicto, no va a poder salir de la, ¿cómo se llama? Sí, del ciclo adictivo, Sí, ¿no? sí, sí, del Sobre ciclo. todo porque ahí entramos en una parte de aceptación y es algo que yo también comento bastante, ¿no? Si yo no acepto que tengo una situación que es negativa, ¿cómo voy a salir de una situación negativa si no la tengo? Porque no la acepto, ¿no? Entonces, un punto importantísimo es justo la aceptación. Y el ejemplo del drogadicto es súper bueno, ¿no? Sí, Porque porque va a cuando lo seguir en ese logra, ciclo. ajá, y cuando logra salir de eso, realmente ya no podríamos decir que es un drogadicto, ¿verdad? Cuando es una persona recuperada ya no es un drogadicto. Entonces, ¿cómo es que esa misma persona era un drogadicto, pero ahora no lo es? Pero ahora, no sé, quizás se volteó y ahora es totalmente lo contrario, es contra antidrogas, ¿no? ¿Cómo podemos decir que esa persona es algo cuando a lo largo de su vida va cambiando? Todos cambiamos. Claro, entonces muy bien, importantísimo que tengamos esos conceptos. Yo me quedaría de lo que dice Diana con las etiquetas, con la flexibilidad del pensamiento, dejar de ser rígidos, dejar de juzgarnos de una manera tan severa y sobre todo la parte de la aceptación, ¿no? Porque eso nos dará la pauta para que podamos generar un cambio en ese sentido y dejemos de experimentar la culpa o al menos al principio podemos bajarle al nivel de esa sensación tan negativa que nos trae la culpa. Ya lo dejaste muy claro, Diana, la culpa no nos trae nada positivo, la culpa es algo del pasado, busquemos ser funcionales. Algo que a mí me está afectando en mi presente, de mi pasado, me está impidiendo funcionalidad y también resaltar eso que dijiste. Todos tenemos varias facetas, no solamente nos define el ser psicólogos, también me define el ser estudiante, también me define el ser un hijo, también me define el ser un esposo, también me define, tengo varias facetas que me van definiendo como persona, no solamente una, ¿no? Así es. Y hablabas hace rato de recomendaciones, ¿no? Bueno, esa sería una de las primeras recomendaciones. Identifica qué estás pensando y cámbialo. Flexibiliza ese pensamiento y recuerda que eres una persona, un ser humano y que mientras estés vivo vas a cometer errores, entonces de nada te sirve estarte machacando por los errores, ¿no? Ahora, a veces es difícil porque las personas a nuestro alrededor como que yo le digo a mis pacientes como que te invitan a volverte a sentir culpable, ¿no? Como los cangrejitos que uno empieza a subir y se va a salir del cubo y los demás lo jalan, ¿sí? Ok, Claro. ahora, aquí no es igual, ¿no? Porque con los cangrejos te jalan y te jalaron, pero aquí tú decides cuánto te pueden jalar. Sí, esto es algo completamente de pensamiento intangible. No te pueden obligar si tú no estás predispuesto a que te obliguen. Entonces, si tú ya estás pensando que no sé, que eres un idiota por haber cometido este error tan malo y te lo estás quitando y llega a tu mamá o tu pareja o tu mejor amigo o amiga y te dice, no, es que yo creo que sí eres una idiota porque no debiste de haber hecho esto, ¿no? Como que te están invitando a nuevamente volverte a sentir así, como que te dificultan un poco eso, pero te lo dificultan porque tú misma tienes ahí como enterrada la daga de la culpa. Entonces, una técnica que me gusta mucho usar con la culpa y con otras emociones, ¿no? Pero con la culpa funciona mucho, es la técnica de la invitación. Ustedes imagínense una invitación como las que les mandan en las bodas, ¿no? Que requieren respuesta. ¿No? Entonces, ahí ponen la situación, por ejemplo, si cometí, hace rato te ponía el ejemplo de con mi hijo, ¿no? Quizá no estuve un poco ausente porque tuve que trabajar para mantener a mi hijo
y no sé, y mi hijo creció sintiéndose abandonado, yo qué sé, o le gritaba mucho, ¿no? Porque no sabía gestionar mi ira, pero eso fue antes, ¿no? Entonces, cuando mi hijo me lo reclama, porque los hijos siempre reclaman estas cosas, la invitación diría, yo, fulano, no sé, yo, tu hijo o tu hija, te invito a sentirte una idiota y una incompetente y una madre ausente por haberme dejado solo tanto tiempo o por haberme gritado y regañado, castigado de tal manera, ¿no? Te invito a sentirte culpable por hacerlo. Ahora, la respuesta, ¿no? ¿Aceptas o no aceptas? Obviamente se trata de que no aceptes, pero aquí vas a poner, el verdadero ejercicio es poner por qué no aceptas sentirte una idiota, una incompetente y sentir culpa, ¿no? Ok, pues ¿cómo lo cambio? Pues yo decido no sentirme así porque no me sirve de nada, porque actualmente no estoy ausente ni soy, no sé, grosera contigo o estoy trabajando en eso. Y porque mientras me siga sintiendo así, pues va a haber más probabilidades de que yo te siga tratando mal, ¿no? Porque realmente me lo creo. Entonces no me ayuda en nada. Soy un ser humano falible y con errores y me doy permiso de haberlos cometido, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo cambia la emoción cuando cambia el pensamiento? Ok, muy interesante, Diana. Definitivamente todas las técnicas de las que podamos hablarles con respecto a la culpa, pues tiene que ver bastante con el hacernos conscientes, el identificar lo que estamos pensando y sobre todo, pues aceptar si lo queremos vivir y si nos sirve de algo, ¿no? Sí. Cuestionarnos ese punto. Algo que yo recomiendo bastante en esta parte de la culpa es precisamente algo que va relacionado a esa técnica que tú nos dices, Diana. Solo que aquí, de donde yo parto con los pacientes y de donde yo parto con todos los que nos escuchan, que quieran llevar a cabo estas recomendaciones, primero darnos cuenta y aceptar que la culpa es una elección, ¿sí? Que yo soy dueño de sentir o de no sentir culpa. A partir de ahí, es decir, en ese punto tenemos que generar lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Bueno, tomando en cuenta que es una elección y que yo elijo sentirme culpable, pues tengo que identificar todos los estímulos que hay en mi entorno, es decir, familiares, amistades, compañeros de trabajo, lo que sea, en donde identifique que en algunos puntos generan o se generan ciertas situaciones que me vayan generando o representen un factor de riesgo para desarrollar la culpa, ¿no? Entonces empezamos a ser consciente también ese punto de que en el entorno hay situaciones que me provocan culpa, pero que al final de cuentas yo soy el dueño y yo elijo si la siento o no. A partir de ahí, vale la pena empezar a cuestionarnos tal cual de forma escrita, ¿qué beneficio voy a obtener si con esta situación que pasa en casa con mi mamá me siento culpable? Y entonces empiezo a analizar mi discurso, mis respuestas, que evidentemente vale la pena que sean escritas. Y a partir de ahí voy generando ciertos cambios en mi pensamiento que harán que la culpa vaya disminuyendo o que en algún punto desaparezca, ¿no? Pero ese ejercicio de estar escribiendo y de ser muy conscientes. Y algo que será fundamental es lo que mencionabas hace un rato, de la rigidez o flexibilidad que tengamos en nuestro pensamiento. Para tener la voluntad de generar un cambio con respecto a la culpa, hay que partir de la flexibilidad y hay que partir de que tú eres el dueño de la culpa. Tú Ujú. decides si la tienes o no la tienes. Teniendo esos dos puntos, sin lugar a dudas, vamos a poder mejorar en este sentido, Diana. Así es, y siempre recordar que lo que hice en el pasado o el pasado no es mi enemigo es la manera en la que yo pienso acerca de lo que hice en el pasado. Y el pasado puede ser hace un día, ¿eh? O sea, no, porque hay gente que me dice, pero es que ayer lo hice. Bueno, ayer es ayer. No, no, lo que hiciste ayer no tiene por qué seguirse repitiendo hoy o mañana. Tal cual, tal cual. Yo creo que podemos ir concluyendo con este tema de la culpa en el sentido de que somos los dueños, es decir, es una elección. Hay que ser flexibles en nuestro pensamiento. No nos define una sola situación que vivimos, ¿no? Ujú. Son etiquetas, simple y sencillamente. Algo que me gustó mucho es que la culpa es un pantano, arenas movedizas ahí, que no sirve absolutamente de nada.
Entonces, lleven a cabo estas recomendaciones, justo la de la invitación que nos decía y nos explicaba Diana, y esta otra en donde yo les decía de que es una elección y a partir de ahí vamos siendo racionales para poder manejarla, ¿no? Entonces, creo que con eso podemos concluir. Es un tema muy interesante, nos puede dar para mucho más, pero es ya momento de despedirnos, Diana. Sí, es momento de despedirnos. Entonces, los dejo con esta reflexión, ¿no? La parte de reclamarnos a nosotros mismos por las injusticias que cometimos en el pasado, y les recuerdo que el pasado puede ser cuando sea que ya haya pasado, ¿no? Solamente nos lleva una mala situación que ya cometimos a ser peor, porque la seguimos ahí como masticando. Me gusta decirle rumiar, ¿no? Como hacen las vacas, como que la mastico, me la trago, la vomito, la vuelvo a masticar, me la trago, la vomito. Entonces no sirve de nada. Eh, ¿Te parece si damos nuestras redes sociales para que nos encuentren? Perfecto, claro que sí, Diana. A mí me pueden encontrar en Facebook y también en Instagram como psicólogo Eduardo de la Cruz. Tengo mi página web que es www.eduardodelacruz.com. Y en tu caso, Diana. Vale, a mí me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Diana Yunes, en Instagram como Trek México, y la página que tengo es www.trekmexico.com. Ok, muy bien. Recuerden que tenemos un correo en donde nos pueden escribir para proponernos algún tema, para que les resolvamos alguna duda o solamente para que nos saluden, ¿no? El Ujú. correo es reeducandotumentrek@gmail.com. Vale. Entonces, nos vamos despidiendo. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Nos da mucho gusto poderlos ayudar, aunque sea un poco mediante este podcast y los episodios que vamos teniendo. El siguiente episodio los invitamos a escucharlo el próximo miércoles. Esta vez vamos a hablar del enojo también, pero ahora el enojo hacia los demás, ¿no? En esta ocasión la culpa, pues es el enojo a nosotros mismos. Ahora vamos a extender ese enojo hacia los demás. Perfecto. Vale, entonces, gracias, que estén bien. Bye.